Reyes Alguerán. Abogado de Francisco Moeda Santana. Presente, señor juez. Muy bien. Señor especialista de audiencia, da cuenta de la ausencia o presencia del abogado Eduardo Daniel Reyes Alguerán. Señor juez, buenas tardes. Si me permite, estamos presentes el abogado Tomás Paul Arauco Salazar, señor, juntamente con mi colega Richard Silguera Quispe, como interconsulta. Estamos presentes. Ya, muy bien, muy bien. También se deja constancia que esta audiencia, además de realizarse en modo virtual con el señor representante del Ministerio Público y la defensa de los investigados, también se realiza en enlace de teleconferencia con el Centro Penitenciario Ancón 1, en el que se encuentran recluidos Arturo William Cárdenas Tobar, Walvis Romualdo Vicopoma Manrique y Francisco Mueda Santana, vinculados a otro proceso. Eduardo Daniel Reyes Alguerán está conectado en enlace virtual con esta audiencia. Presente, señor magistrado, buenas tardes. No, ustedes están, entonces vamos a corregir. Los tres primeros están en el Centro Penitenciario Ancón 1. En cambio, Francisco Moya Santana no está presente, salvo que haya enlazado en modo virtual. Señor abogado del dicho investigado, ¿está conectado a su patrocinador? Sí, señor magistrado, está presente de manera virtual. Ya, muy bien, ya lo vimos. Gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. En la sesión anterior hemos concluido con la imputación y elementos de convicción respecto a Arturo William Cárdenas Tobar por su presunta vinculación con el delito de organización criminal. Así fue, señor abogado. Hemos concluido con ese punto, ¿verdad? Primer presupuesto material de su patrocinador. Abogado de William Cárdenas Tobar. Sí, señor magistrado. Se llegó a concluir. Señor fiscal, ¿en qué punto nos quedamos? Informe usted, ya que ha levantado la mano. Sí, señor juez, muchas gracias. Nos quedamos en los... no habíamos concluido respecto a los elementos de convicción sobre criminalidad organizada respecto al señor Cárdenas Tobar. Estaba pendiente los últimos elementos, ya que usted decidió suspender la audiencia. Y faltaba mencionar respecto a los elementos relacionados, más que nada, a los registros y transcripciones de llamadas telefónicas. Sí, recuerdo, del elemento comisión 70 al 87, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya, entonces, también para conocimiento del público y de los asistentes, esta audiencia vamos a atender también de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, por la agenda propia de este juzgado, ¿no?, de trabajo. Continúe, señor fiscal, en el uso de la palabra para que presente los últimos elementos de convicción, tal como ha quedado ya indicado. Sí, señor magistrado. Máximo, señor fiscal, 15 minutos, doctor. Ojalá pudiera. Perdón. Se le va a conceder 15 minutos adicionales para que concluya. Está bien, señor juez. Muy bien, continuando con los elementos de convicción relacionados a la imputación por el delito de organización criminal contra el señor Arturo William Cárdenas Tobar. Nos habíamos quedado en el anexo A70, a folios 8.742 a 8.763, acta de escucha y transcripción de audios contenidos en DVD relacionado a la cadena de custodia número 2965, jornada 12 de fecha 20 de diciembre del 2022, respecto de la cual se observa una conversación telefónica entre el señor Cárdenas Tobar y el señor Jefferson Francisco Quispe Hilarión, a través de la cual se puede observar que el señor Cárdenas Tobar realiza un seguimiento respecto a la entrega de aportes, ante lo cual su interlocutor, el señor Quispe Hilarión, le responde que
si no te pagamos para, tú ya sabes, para aporte o aportar para el DOC. Para el DOC, probablemente haciendo referencia a que dichos aportes estarían relacionados o dirigidos a favor del líder de la presunta organización criminal, el señor Vladimir Roizano Rojas. Asimismo, como siguiente elemento de convicción tenemos el anexo A72 o A72 a folios 8813 a 8830, acta de verificación, reconocimiento y vinculación de archivos y documentos contenidos en equipos informáticos incautados en el bien inmueble ubicado en la calle Los Dogos 121, urbanización La Ribera, Huancayo, Junín, jornada 2, respecto de la cual se tiene registrada en el acta las preguntas realizadas al líder de la presunta organización criminal, el señor Vladimir Roizano Rojas, ¿no? Quien manifiesta que el investigado Arturo William Cárdenas Tovar es militante del partido desde hace 8 años aproximadamente, cuando aún era Movimiento Político Regional Perú Libre, y a su vez este es miembro fundador del Partido Político Nacional Perú Libre, incluso llegando a ocupar el cargo de secretario de Organización Nacional, lo cual denota cierto nivel de confianza y conocimiento respecto del investigado Cárdenas Tovar, siendo este un miembro activo por razón de su cargo, con relación al partido político. Asimismo, el investigado o líder de la organización criminal, Vladimir Roizano Rojas, señala que el investigado Cárdenas Tovar fue trabajador CAS en la dirección del IPD. Siguiendo con los elementos de convicción, tenemos el elemento A75, ubicado a folios 9864 a 9865. Pro 21 de fecha 10 de agosto de 2021, respecto de la cual se tiene la conversación telefónica entre los miembros de la organización criminal, como son los señores Arturo William Cárdenas Tovar y Guido Bellido Ugarte, respecto de la cual se resalta lo señalado por el señor Bellido Ugarte, quien le dice que necesita su apoyo por parte del señor Cárdenas, pues estoy sin balas. A lo cual el señor Cárdenas posteriormente dentro de la conversación le responde, déjame coordinar qué se puede hacer, camarada. Muy bien, del referido elemento se observa que el investigado Guido Bellido Ugarte expresa que no tiene balas, es decir, no tendría recursos o logística respecto a su campaña o posibles viajes políticos. Esto es, que no cuenta con los recursos, ¿no?, económicos para solventar dichos gastos, pues iba a realizar diversos viajes, entre ellos al departamento de Cusco. Debido a ello, necesitaba el apoyo del señor William Cárdenas Tovar. Con ello se reafirma que el imputado Cárdenas Tovar es quien direcciona o direccionaría el suministro de dinero maculado o posiblemente maculado a favor de los miembros de la organización criminal o del mismo partido político. Porque es a él a quien se le solicita y porque es él quien responde personalmente ante las llamadas de estas personas o miembros de la organización criminal para ver cómo se podrá coordinar y cómo se podrá apoyar con relación al pedido de cada uno de ellos. Muy bien, siguiendo con los elementos, tenemos el elemento A76, ubicado por los 9.866 a 10.009, acta fiscal de recopilación de carácter público de fecha 6 de agosto de 2021, respecto del cual dejamos constancia, señor juez, ¿no?, el estatuto y los lineamientos que tiene el partido político Perú Libre con relación a sus directivos, ¿no?, las funciones que tendría cada uno, en especial el señor Cárdenas Tovar, con relación a su cargo como secretario de Organización Nacional. Asimismo, también se establece en el estatuto, en el artículo 42, respecto a los cobros de los aportes, ¿no? Se dice que los simpatizantes, o con relación a los simpatizantes, los aportes son voluntarios y deben hacerlo previa comunicación a su respectivo comité. Aportes, como bien señala, son voluntarios, no refleja la conducta mostrada por parte del señor Cárdenas Tovar, que haría ver o demostraría que estos aportes son obligatorios bajo la condición, en muchos casos, de que no se les renueve el vínculo laboral por parte de las personas a quienes se les solicita dicho dinero, ¿no?, a cambio de que estos permanezcan en sus puestos de trabajo. Muy bien, tenemos el siguiente elemento. El anexo A77, ubicado a folios 10.010 a folios 10.028, acta fiscal de información de carácter público, cuenta abierta, recopilado del portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado de fecha 13 de enero de 2023. Este elemento nos demuestra, señor juez, que con relación a la persona de Celima Yumi López Unciguay, persona que
en reiteradas oportunidades se ha comunicado telefónicamente con el señor Cárdenas Tobar respecto a la entrega, solicitud de dinero a favor de supuestamente apoyar a la campaña política del partido, ¿no? Este sería un intercambio por un favorecimiento a favor de esta persona, por cuanto se tiene el registro que conforme se hace, ¿no? Esta persona, Celidi Mayumi López Unciguay, habría sido favorecida en diversas contrataciones con entidades públicas, no solo con la Municipalidad Provincial de Huancayo, sino también con el Gobierno Regional de Junín, en diversas oportunidades y en diversos periodos de tiempo, lo cual haría reflejar que esta entrega de dinero sería una contraprestación, ¿no?, al apoyo recibido por parte de la señora López Unciguay con relación o gracias al vínculo que tendría con el señor Cárdenas Tobar, quien tendría relevancia, jerarquía, ¿no?, e injerencia dentro del partido y también dentro de las entidades públicas en las cuales él se relaciona. Muy bien, siguiente elemento, tenemos, nos vamos al acta o al anexo A82, o a folios 10.055 a 10.062, acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones y fichas legales, ¿no?, del día 1 de agosto del 2020. A través de la cual, señor juez, quedan registradas diversas comunicaciones telefónicas entre el señor Arturo William Cárdenas Tobar y la señora Marina Asunción Vázquez López. ¿Quién es la señora Marina Asunción Vázquez López? Es la jefa de recursos humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, quien en su oportunidad y en coordinación con los imputados hoy aquí presentes, ¿no?, habrían realizado diversos ilícitos penales relacionados a delitos contra la administración pública respecto a la colocación de personal, ¿no?, al desistimiento de la convocatoria de concursos públicos, ¿no?, o al favorecimiento de contrataciones de personas ligadas, ¿no?, o vinculadas no solo con estas personas miembros de la organización criminal, sino también ligadas al Partido Político Nacional Perú Libre. Por eso es que tenemos 4 registros de conversaciones de fechas 11 de agosto del 2020, 17 de agosto del 2020, 18 de agosto del 2020 y 21 de agosto del 2020, ¿no?, a través de los cuales se advierten diversas conversaciones mantenidas entre los imputados Cárdenas Tobar y Asunción Vázquez López en aras de dejar sin efecto el normal desarrollo de las convocatorias para la contratación administrativa de servicios, ello por motivos no solo ideológicos y políticos, sino también por intereses económicos, porque como recordemos, señor juez, es aquí donde se generarían el dinero maculado, ¿no?, de favorecimiento a las contrataciones de personas ligadas al partido político. También es aquí, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, donde se habría favorecido a diversas personas para la evaluación de exámenes de manejo y otorgamiento de licencias de conducir, a cambio de dinero por parte de estos funcionarios o servidores públicos. En ese sentido, ¿no?, es de resaltar la injerencia del señor Cárdenas Tobar, ¿no?, en estos actos de corrupción, a pesar de que no tenía un cargo funcionarial dentro de esta entidad, pero dada su relevancia o jerarquía dentro del partido político, él realizaba estos actos de coordinación y exigencia a estas personas que se encontraban laborando dentro de esta entidad pública, ¿no?, que también estarían vinculadas al partido político. Es toda una red de corrupción que habría generado diversas ganancias o efectos ilícitos a favor no solo del partido, sino también de los mismos miembros o integrantes de la organización criminal. Muy bien, siguiendo con los elementos de convicción, tenemos el elemento A86, a folios 10.068 a 10.082, acta de transcripción de partes pertinentes del acta de lacrado, visualización y extracción de información de equipos celulares de aspirante a colaborador eficaz, con clave 4-2021, de fecha 23 de julio del 2021. Aquí, señor juez, hemos registrado diversas conversaciones de la red social de WhatsApp registradas entre el colaborador eficaz número 4 y el señor Arturo William Cárdenas Tobar, de las cuales podemos visualizar, por ejemplo, la registrada con fecha 26, perdón,
19 de octubre de 2020, donde el señor Cárdenas le reenvía el nombre de una persona y a continuación le menciona para que lo ayuden como vigilancia en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a lo cual el colaborador eficaz asiente a través de un emoji o un emoticón con un dedo arriba. Asimismo, se visualizan diversas imágenes, señor juez, respecto a la remisión de documentación por parte del aspirante a colaborador eficaz número 4, relacionado a diversas convocatorias CAS, bases de convocatorias de personal, ¿no? Cronogramas de convocatoria, planillas de asistencia, las cuales todas ellas tendrían como fin poner en conocimiento al investigado Cárdenas Tobar para que pueda colocar a personas ligadas al partido político Perú Libre, con el fin de obtener posteriormente supuestos aportes de personal favorecido para beneficio no solo de los miembros de la organización criminal, sino también a favor del partido político. Por otro lado, señor juez, se tiene las diversas conversaciones de WhatsApp, también entre el aspirante y el señor Cárdenas Tobar. Estas conversaciones son distintas, señor juez, por cuanto el señor Cárdenas Tobar tiene registrados a su nombre diversos números telefónicos, por lo cual se ha obtenido diversos registros de conversaciones a través del tiempo. En ese sentido, respecto a esas conversaciones, se tienen también envíos de archivos e imágenes relacionadas a la colocación de personal en las entidades donde el partido político Perú Libre tenía injerencia a través de sus funcionarios y miembros de la organización criminal. Y también dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, bajo la competencia del gobierno regional y bajo la dirección del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. En ese sentido, señor juez, a través de todas esas transcripciones que podemos revisar en este elemento, a través de la red social WhatsApp, se evidencia, pues, los diversos actos de corroboración e información, el modus operandi de cómo trabajaba el señor Cárdenas Tobar a través de estas entidades, bajo la competencia del gobierno regional de Junín, ¿no? Y bajo su injerencia como secretario de organización nacional. El reparto de tareas, las funciones dentro de los miembros de la organización criminal, cómo ellos se organizaban y planeaban todo el esquema criminal por parte de los miembros de la organización criminal Perú Libre. Entre ellos el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas como su líder, los principales funcionarios de confianza, como el señor Valdis Vilcapoma Manrique, Eduardo Reyes Alguerán, también tenemos al señor Francisco Moa Santana, que formaron parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, ¿no? Quienes tenían como sus principales actividades criminales relacionadas al delito contra la administración pública, ¿no? Y corrupción de funcionarios, la de corrupción de funcionarios para luego generar ganancias ilícitas a favor de estos o a favor también del Partido Político Nacional Perú Libre. Bien, doctor. Ha concluido sus 15 minutos. Sí, solo medio minuto, solo un elemento más, si me permite, 10 segundos. Tenía 87 elementos y ya dijo 86, faltaría algo. Sí, solo quiero recalcar el elemento A39, a folio 919 a 934, señor juez, que es el acta de escucha y reconocimiento de voz contenida en DVD, a través de la cual el señor Cárdenas Tobar reconoce su voz en los 77 audios, ¿no?, que se han transcrito y se ha procedido también a presentar como elementos de convicción. ¿Qué número de elementos dijo usted? Es el elemento A39. Solo quería recalcarlo, señor juez. Ya, 39 de Foja, 919, 934. Así es. Ya, bien, doctor, muchas gracias. Entonces, según la Fiscalía, la imputación que realiza investigado Arturo William Cárdenas Tobar es el de ser integrante de la supuesta organización criminal. El verbo rector que ha usado es integrar. Y como quiera que ha sido dirigente de la organización política, de lo que nace una apariencia en la organización criminal,
el investigador había hecho el rol o función descrita por el señor fiscal en esta audiencia y en la anterior. Muy bien, señor abogado, el referido investigado, el Ministerio Público hizo uso de 33 minutos sumado a la audiencia anterior. Tiene el mismo plazo para contestar, ejercer derecho de contradicción respecto a los elementos de convicción que acaba de sustentar el Ministerio Público. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Encontrándonos en el primer delito de organización criminal, conforme se ha podido escuchar de parte del representante del Ministerio Público, tenemos que no hay algo concreto, algo definido, y es algo que caracteriza su intervención hasta este momento. Tenemos llamadas, tenemos conversaciones, pero algo que aterrice a algo concreto y definido conforme al estándar probatorio que exige para este tipo de pedidos de prisión preventiva, como es el caso de la Casación 1-2017, en el cual nos exige que esos elementos de convicción tienen que estar corroborados por otros elementos de convicción. Pero esos elementos de convicción no pueden provenir de aspirantes a colaboradores eficaces, porque ellos no corroboran los elementos de convicción, sino que ellos son la fuente de prueba, la fuente de información de la cual va a dirigir, va a orientar la investigación para conseguir estos datos objetivos. Si bien es cierto, se necesita una sospecha grave, no certeza, pero sospecha grave a partir de elementos objetivos, claros y concretos. Estos elementos no pueden ser demasiado genéricos y tienen que estar relacionados también de acuerdo al iter criminis, es decir, a las fases de desarrollo del delito. Aparentemente acá estaríamos en una etapa de decisión o de resolución y en algunos casos probablemente en actos preparatorios, pero no en actos de ejecución. Y eso se va a poder apreciar con nitidez, señor magistrado, conforme se ha ido escuchando y voy a ir debatiendo los argumentos esbozados por el Ministerio Público. Se ha señalado de que el aporte supuestamente es voluntario por aquellos que han sido contratados. Y es que por eso digo, son afirmaciones muy genéricas. O sea, no es nada concreto. O sea, ¿fue voluntario o no fue voluntario? Y si no fue voluntario, ¿cuáles son los elementos de convicción que demuestran que se le coaccionó a ese trabajador para que aporte contra su voluntad? Entonces, no aterriza el Ministerio Público en este punto, cuando hace esa afirmación. También nos ha señalado que es una testaferro la señora Berta Rojas López, y la ha señalado como integrante del quinto nivel. Ya, como testaferro, ¿cuáles son los ingresos de origen ilícito que habrían sido recaudados por esta persona para camuflar ese dinero? ¿De qué forma se habría hecho? ¿Quién le habría entregado? ¿Bajo qué cuentas? ¿En base a qué bienes? Por ejemplo, se le considera testaferro. Absolutamente nada. Se le incluye como parte de la organización criminal, pero no se ha señalado cuáles son sus actos en concreto de la señora Berta Rojas Pérez. Ningún acto en concreto, señor magistrado. Es algo clarísimo y evidente cómo se descuida en este extremo, pero se pretende hacer ver una organización criminal que actúa en base a la lealtad y obediencia al líder. Entonces, ¿cuál es esa lealtad y obediencia al líder de parte de Arturo Cárdenas hacia el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas? ¿De qué forma él le daba órdenes? Es decir, es una organización criminal donde el líder le da órdenes a Arturo Cárdenas Tobar. Pues deberíamos evidenciar esas órdenes en los elementos de convicción del Ministerio Público. ¿Dónde están esas órdenes?
No existe, señor magistrado, no existe esa conexión para que pueda evidenciarse una organización criminal con reparto de tareas o roles conforme pretende sostener el Ministerio Público. No hay. Entonces, cero elementos de convicción entre el líder y Arturo Cárdenas Tovar. Por tanto, se rompe este esquema de organización criminal. En todo caso, presumiblemente habrían sido actos aislados de Arturo Cárdenas sin conocimiento del presunto líder. Pero en todas sus formas ya no hay organización criminal. También ha señalado que el año 2010 aproximadamente inicia esta organización criminal y culmina con su objetivo principal, que es tener la presidencia de la República con Castillo Terrones. Otra incongruencia: ¿qué actos presuntamente ilícitos existen desde el año 2010? El Ministerio Público ha centrado su atención en dos presuntos actos delictivos: colocación o remoción de personal CAS y favorecimiento en la entrega de licencias de conducir. ¿Acaso hay un solo acto presumiblemente relacionado a eso el año 2010, 11, 12, 13, 14? No hay. Cero. Entonces, ¿cómo es que desde esa fecha ya se inicia la organización criminal? Ni un elemento de convicción. Además, el año 2010 ni siquiera existía en la mente de nadie la participación de Pedro Castillo Terrones como candidato a la presidencia de la República. No había, pero el Ministerio Público afirma que desde esa fecha ya se había ideado, ya se había planificado, ese era el objetivo, pero ese es un absurdo. Y además no hay ningún elemento de convicción en ese sentido. Es más, como señalé, en cuanto al iter criminis, ¿cuáles son estos delitos? ¿Son cohecho? ¿Son negociación incompatible? ¿Qué delitos se han venido cometiendo desde esa fecha, de tal manera que sean de interés para el derecho penal y poder verificar si esos elementos de convicción concurren o no en esos presuntos ilícitos? Tampoco nos ha precisado eso. Solamente dice colocación a personal CAS, favorecimiento en licencia de conducir. Pero ¿qué delitos configuran esos actos para determinar en qué fase estamos? La importancia de determinar en qué etapa del acto criminal estamos, es decir, el iter criminis, es porque si estamos en la fase externa, por ejemplo, en actos preparatorios, eso es atípico, eso no es punible, salvo tipificación expresa, pero eso tendría que ser expreso, y eso no nos está señalando el Ministerio Público. Luego, señor magistrado, dice también que Arturo Cárdenas habría también tenido injerencia en otras entidades del gobierno regional. Elementos de convicción graves y fundados de lo que está afirmando el señor representante del Ministerio Público no existe. Por eso seguimos quedándonos en la fase de decisión o en la fase externa, pero no entramos a la etapa a los actos de ejecución. ¿Qué es lo que nos interesa en esta audiencia? Saber cuáles son los actos de ejecución y de tal manera poder determinar si realmente son graves y fundados esos elementos. Porque si solo he ideado o solo he exteriorizado esa ideación mediante actos preparatorios, tenemos como resultado que es un acto atípico, no es punible, no tiene interés para el derecho penal y por ende para esta audiencia en la que nos encontramos. También nos dice de que en esta presunta organización criminal habría tenido por finalidad captar dinero maculado, pero resulta, y nos ha explicado cómo es que habría habido una serie de coordinaciones, pero coordinaciones que quedan en la etapa solamente de ideación, no de concreción. Y un elemento, y esto se va a poder evidenciar, y en otros casos descontextualizado, y esto se va a poder apreciar de la siguiente forma. Se ha hecho referencia a que habría habido una conversación entre Arturo Cárdenas y Waldís Vilcapoma, en la que
señor Arturo Cárdenas le habría requerido un cupo por día porque necesitaría dinero. Pero, señor magistrado, el señor fiscal ha omitido dar la conversación completa, desnaturalizando, descontextualizando y alterando a la verdad. Porque esa conversación yo la voy a leer tal como se dio, señor juez, para que usted vea cómo es que no había la jerarquización, la lealtad y obediencia, ni entre sus integrantes, presuntos integrantes de esta organización, mucho menos esa lealtad y obediencia con el presunto líder que sería Vladimir Roy Cerrón Rojas, sino que eran actos aislados, lo que rompe ya el esquema de organización criminal. Y voy a dar lectura completa. En esa conversación se dijo: Arturo, oye camarada, va a entrar uno nomás por día, por favor. Waldiz: aló Arturo, dime. Arturo: va a entrar pues camarada. Waldiz: ¿quién va a entrar? Escucha pues Chicho, ¿ya hablaste con el director? ¿Hasta qué pide huevón? Arturo: sí, no, ya he conversado un favor. Waldiz: ¿con él? ¿Con quién? Arturo: sí, ¿por qué? Voy a moverme, hermano, voy a ir a Ayacucho, Huancavelica, voy a estar en Cajamarca, hermano, ahorita tú sabes que no tengo ni chamba. Waldiz: así dile ese huevón que no joda. Arturo: le dije un favor. Yo le he dicho, estoy viajando, hermano, porque si no, ¿con qué me muevo, hermano? Voy a estar también en Cusco, hermano, el 18, 19, un favor, ya uno más. Uno nomás. Waldiz: ya por eso ya se le ha dicho que no joda. Arturo: sí, uno nomás, diario, por favor. Waldiz: ya, Arturo, ya listo. De esta conversación, señor juez, se puede apreciar que Waldiz le dice a Arturo: así dile ese huevón que no joda. O sea, le está rechazando. Señor juez, de esa conversación hay un rechazo. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta conversación? Ya de por sí, esto ya es la configuración de un delito, ya sea un cohecho, un peculado, una negociación incompatible, etcétera. Ya es delito. Primero, no nos dice cuál es el delito que estaría presente acá el Ministerio Público. Segundo, sea cual fuera el delito, estamos en una fase de actos de preparación, no en una etapa de ejecución. Y al ser una etapa preparatoria, es atípico y es irrelevante para el derecho penal. El fiscal tiene que traernos acá actos de ejecución. Tercero, rompe el esquema de organización criminal. ¿Cuál es la lealtad y obediencia al líder? ¿Y dónde está acá el líder? ¿Dónde está acá Vladimir Cerrón? Que es el líder que presuntamente ordenó todo esto. Y para el Ministerio Público vino la orden de Vladimir Cerrón y fue Arturo Cárdenas, en su condición de coordinador, quien tenía que viabilizar toda esta situación, obviando a los cabecillas, obviando a Waldemar Cerrón, obviando a Guido Bellido, obviando a Richard Freddy. Es decir, debe haber una actuación organizada, planificada, pero acá no hay ningún acto de lealtad ni obediencia. Y esa es la transcripción completa que no lo ha dicho el señor fiscal en su participación. Luego ha ido señalando una serie de elementos de convicción en los cuales nos ha dicho, nuevamente nos ha reiterado de que la organización criminal nace el año 2010, Arturo Cárdenas se afilia el 2015, el partido se funda el 2007, nace el 2010 la organización criminal sin ningún elemento de convicción. ¿Qué elemento de convicción demuestra tal situación? Cero. Los actos presuntamente de favorecimiento en licencias, colocación en puestos, presumiblemente vendrían desde el año 2010, desde el año 2019 para adelante, pero todos ellos solamente son actos de resolución o actos preparatorios. Luego nos dice el Ministerio Público que la organización criminal inicia con el cargo, cuando asume el cargo de gobernador, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. Nuevamente ahí, ¿por qué y de dónde saca esto de que cuando él asume como gobernador? Porque él tuvo 2 periodos. ¿Cuál de los periodos? Presumiblemente por la fecha que señala 2010,
hace referencia a su primer periodo como gobernador. Sin embargo, cero elementos de convicción de que haya habido algún acto presumiblemente de corrupción. Luego nos dice que su participación fue desde el año 2015, él tuvo la condición de secretario general. Es otro punto a tener en cuenta. El ser secretario general significa que 24 horas él va a ser secretario general. O sea, él no puede hacer otra actividad en el partido más que solo ser secretario general. La respuesta es obviamente que no. Él puede ser secretario general y puede hacer otras y puede apoyar otras áreas. Y no solo apoyar, puede también lograr fines y objetivos en otras situaciones que requiere el partido. El partido no es una estructura de piedra en la cual todas sus partes son inamovibles. Un partido político es orgánico. Un partido político está en constante transacción, en constante consecución de fines, incorporación, desafiliación, tal cual como es la actividad política o la vida política en un país. Y como tal, sus integrantes no solamente muchas veces se circunscriben a sus funciones propias encargadas, con documentos debidamente institucionalizados, sino también podría participar en otras actividades. ¿Eso es ilícito? Claro que no es ilícito. Eso es algo que podría suceder y es más, sucede en la realidad. Entonces, a cada rato repite el señor fiscal, desde el año 2010 ya hay actividades criminales, sin embargo, no nos muestra cuáles serían estas actividades criminales. Luego nos dice, cuando nos señala el acta de transcripción de Foja 630-633, dice que exigió una participación en las marchas y los trabajadores tenían que pedir permiso de vacaciones. ¿Eso es delito? O sea, si alguien va y le dice a un trabajador, oye, correligionario, compatriota, participa en una marcha, tenemos un deber moral, en fin, X argumentos. La cosa es que procurar que participe en una marcha, ¿eso es delito? Y que finalmente este trabajador lo haga pidiendo a cuenta de sus vacaciones, no es delito. O en todo caso, si es delito, que nos diga cuál es. No lo va a poder hacer. No hay un elemento de convicción en ese sentido. Es más, ni siquiera nos dice qué trabajadores en concreto son a los que se les había obligado. O sea, tendría que ser un tipo de coacción, un delito ajeno a los delitos funcionariales, porque Arturo Cárdenas Tovar no tenía la relación funcionarial, elemento clave para que se configure un delito funcionarial. Entonces, todo está en el marco de la procura de los fines, de los logros, dentro de la vida política de un país. Si entre trabajadores se pueden animar o se pueden reclamar el tener una posición política, ¿cuál es el problema en eso? O sea, a ese nivel se pretende incurrir por parte de la justicia en nuestro país, en la cual ya no se puede ya tener ideología política, no se puede procurar concientizar a trabajadores, a personas de la calle, en fin. Creo que eso ya es un exceso, pero en este caso en concreto no hay. No nos dice qué delito sería eso, no nos dice cuáles son los elementos de convicción dirigidos a eso, cómo es que eso cómo es que eso deriva de la presunta organización criminal. O sea, ¿dónde está? ¿De dónde nació la orden? Debería ser del líder de la presunta organización. No hay. O sea, esa incorporación a esta presunta organización no hay. También nos ha dicho en el anexo 16, folio 634, 638, que hay una injerencia de contratación a Katy, Marlene, Magali, Tatiana, a Mariela. En este caso, señor magistrado, estamos nuevamente en lo que señalé. Acto de ejecución, no.
no hay un acto de ejecución. Ingerir, tener injerencia, tendría que definirnos qué entiende por injerencia el Ministerio Público, porque sugerir no es delito. O sea, yo le puedo decir, contrátalo, pero allá si lo contrata o no. Pude haber planificado incluso, pude haber ideado, deliberado, incluso pude haber cometido actos preparatorios, como podría ser una conversación, pero hasta ahí no es típico esa conducta. Lo que es típico es cuando estamos en actos de ejecución. Es decir, ¿cómo así se conversó y se tomó la decisión de que Katy Marlene, Magali Tatiana, tenía que ganar ese concurso, tenía que ingresar y realmente ganó poniéndole, por ejemplo, en evaluación curricular, se merecía 5, pero se le puso 10. Actos de esa naturaleza, habiendo otros concursantes que tenían mejor currículo, que habían tenido más experiencia, sin embargo se le hace ganar a esta persona. Y se nos muestra las actas de calificación, los currículos o los reclamos, porque estos son concursos públicos. Ese nivel de elementos de convicción que corroboren actos de ejecución, ninguno, cero, absolutamente nada. ¿Acaso se le tomó su declaración a Katy Marlene y se le preguntó, ¿te cobraron? ¿Pagaste algún dinero a Arturo Cárdenas para que tú ocupes ese cargo? ¿Cuál fue la contraprestación que hiciste? En fin, cero, absolutamente. No hay nada de eso. Lo mismo sucede con la información recolectada por el agente especial, a que ha señalado en el elemento 18, donde dice, Cárdenas ordena dar por concluido contratos a Marina López. Nuevamente estamos. Uno, no puede ordenar. Se están utilizando términos inadecuados. Dos, estamos ante un acto, en el peor de los casos, en un acto preparatorio. ¿Cómo es que realmente se hizo esto? Y cómo es que no solo que se hizo, sino que se hizo indebidamente, se hizo. Señor abogado, señor abogado, disculpe. Señor Escalita, ¿algún problema? Sí, señor magistrado, disculpe la interrupción. Se le sugiere al doctor Luis Alberto Puente Zúñiga que baje un poco más su cámara porque eso no se le ve el rostro completo, por favor. Ahora sí, doctor Puente, puede continuar. Gracias, señor magistrado. Sigue adelante, doctor. Bien, gracias, señor juez. Entonces, no solamente que haya dado cumplimiento a lo que haya señalado Arturo Cárdenas, sino que ese cumplimiento tuvo que ser indebido, porque si como dice el Ministerio Público, ordenó, ¿no?, una contratación, ordenó que se deje desierto alguna contratación CAS, pero esto legalmente sí debía ser así, a pesar que él ordenó, pero si legalmente sí correspondía declarar desierto, estamos igual ante un acto atípico, ante un acto que no tiene interés para el derecho penal, porque legalmente sí debía ser así, por más que él lo haya dicho. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que acá estamos buscando son actos concretos de graves y fundados elementos de convicción, pero en la fase de ejecución del delito, no en la fase preparatoria. También nos dice que hay transcripciones, que hay conversaciones entre Waldir y Arturo Cárdenas. Ya señalé respecto a esa conversación. Cuando habla del elemento 19, también nos ha señalado que hay transcripciones de llamadas, intervienen procesos de contratación a cambio de aportes, posiblemente a favor de él mismo, dice. Entonces, nuevamente rompe el esquema de organización criminal, porque si fue a favor del mismo, eso ya son actos aislados, ajenos al partido político, cosa que tampoco está corroborado o debidamente acreditado con algún elemento de convicción, que él se haya beneficiado económicamente de algún trabajador, que haya sido indebidamente contratado por CAS. Cero elementos de convicción.
Ahora, que la contratación fue a cambio de aportes, tampoco no hay elementos de convicción en ese extremo, son puras afirmaciones. Dice el señor fiscal, los aportes no estaba facultado a solicitar, porque él era secretario general. Pero pueden ser aportes que no provienen de su condición o para el partido político o para los fines del partido. Como se ha señalado efectivamente, esos aportes, dice, se ha buscado para pagar la caución de Vladimir Cerrón. Ya, en ese escenario, porque no reconocemos nada, estamos utilizando los argumentos que usa el fiscal para poder cuestionarlos. Pero es que el partido no tiene por qué pagar la caución de Vladimir Cerrón. El partido tiene sus propias finalidades y objetivos. Si surge la necesidad de pagar una caución y sus simpatizantes quieren apoyarlo, que lo apoyen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? No existe delito. Arturo Cárdenas será secretario general, pero no es 24 horas. De acuerdo a las tareas que él tiene que realizar, lo hará. Pero si tiene que conseguirse y apoyarse a un miembro del partido, se tendrá que hacer. Y se tendrá que hacer polladas, se tendrá que hacer actividades, se tendrán que hacer aportes voluntarios, etcétera. Eso se va a considerar que eso es delito. Eso es un absurdo. Eso no es delito. Y en todo caso que nos diga cuál es el delito y veremos si concurren sus elementos descriptivos o normativos para debatirlos. Y si hay elementos de convicción. Bien, señor abogado, disculpe, le queda 5 minutos. Trata de redondear sus ideas para que... Bien. Lo mismo sucede con diversas conversaciones en las que se ha hecho referencia, por ejemplo, Arturo Cárdenas con un tal Inostroza, para ponerlo como procurador en la municipalidad de Huancayo. Observamos actos preparatorios, pero actos de ejecución, cero, señor magistrado, no hay. Luego hemos tenido más conversaciones, como el caso del elemento 59, en el que hay una conversación con Guido Bellido, se busca beneficiar para su campaña como candidato al Congreso, situación que no es ilícita, eso no es delito, él podrá apoyar a quien quiera, ya sea integrantes de su partido, integrantes de otro partido, o quien no integre ningún partido. Esa es cuestión de él y él verá cómo lo hace. Sancionar o considerar que ese es delito no es posible. Tendría que decirnos en todo caso qué delito. Es que el Ministerio Público se la ha pasado diciendo hay conversaciones y conversaciones para financiar y todo esto. Pero ¿y cuál es el delito? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el problema ahí para poder identificar? Luego tenemos, señor magistrado, más conversaciones que ha hecho referencia al Ministerio Público. Supuestamente dice se quiso beneficiar a Guido Bellido con dinero maculado, pero dinero maculado ¿de dónde? O sea, ni siquiera sabemos cuál es la cantidad que habría recaudado y cuánto habría destinado para Guido Bellido, cuánto habría destinado para el partido político, cuánto para Vladimir Cerrón. Cero, ningún elemento de convicción. Muy por el contrario, el dinero que pudo haber dispuesto está depositado en las cuentas del partido, debidamente acreditadas, cuentas que han sido ya levantadas y ya es de conocimiento público. También se dice de que se ha obtenido dinero de las licencias de conducir y se ha estructurado esta pirámide de una presunta organización. Pero ¿cómo? O sea, ¿quiénes son los que realmente recaudan este dinero? Porque se dice, los que recaudarían de las licencias de la pirámide serían Francisco Muedas Santana y serían Waldiz Romualdo Vilcapoma. Porque de lo que viene esbozando, Francisco Muedas habría ocupado el cargo de jefe de licencias y Vladimir Cerrón y Waldiz Vilcapoma el cargo de jefe de licencias, pero de la selva central de la región Junín, específicamente en Satipo. Ya, pero ese cargo es jefatural. Ellos no son los que hacen la evaluación ni de conocimiento ni de manejo. Ellos ocupan el cargo jefatural.
Quienes hacen la evaluación son los evaluadores de ambos, conocimiento y manejo. Ellos son los que finalmente aprueban o desaprueban. ¿Dónde están esas personas acá en la estructura piramidal para decir organización criminal? Ninguno, no hay. Es de imposible ejecución de este delito si es que no están estas personas, señor juez. Por tanto, también esta estructura queda completamente resquebrajada. Más aún, con lo que ha señalado, y con esto ya termino, se trata de una suborganización criminal. Suborganización criminal que no considera la tipología 1, que es lo que está planteando el Ministerio Público, y que también viene a ser un absurdo, porque no puede haber dos líderes. Si ya dijo que hay un líder que es Vladimir Cerrón, ¿quién es el líder de esta suborganización? Y no lo ha planteado el Ministerio Público. Por tanto, tenemos un caso en el que realmente la organización criminal, si es que existiera, tendría que haber nacido de los propios trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, porque finalmente son ellos los que otorgan, los que hacen aprobar o desaprobar en la entrega de licencias. No estos funcionarios que vienen a ocupar estos cargos de manera provisional mientras dure la confianza que se le da y mientras dure el partido en el gobierno. No ellos, sino los propios trabajadores. De ahí nacería la estructura, la organización criminal, y el líder no serían ellos. Serían otros que tendría que identificar el Ministerio Público. ¿Y qué es eso lo que realmente está sucediendo acá? ¿Es que acaso estos actos solo se han dado en este periodo de gobierno o también se han dado en otros periodos? Habría que determinar esa situación. Entonces, esta presunta organización criminal, conforme lo plantea el Ministerio Público, no viene de manera coherente planteada a la luz de lo que realmente pudo haber sucedido en esos momentos. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Se ha tomado nota de sus argumentos centrales. Señor fiscal, ¿algo que replicar? Si fuese así, 5 minutos adicionales. Bueno, señor juez, son varias cuestiones que hay que replicar. Espero que me pueda alcanzar el tiempo. Con respecto al conjunto de elementos, ¿no? Nosotros basamos nuestra imputación con relación a lo señalado por el colaborador eficaz 4-2021 respecto a los presuntos actos criminales que se habrían producido en la Dirección Regional de Transporte de Junín, donde se ha señalado también al señor Cárdenas Tovar. En mérito a ello, este despacho fiscal ha recopilado y recabado diversos elementos de convicción con los cuales podemos sustentar cada una de las imputaciones que había señalado este colaborador eficaz 4. Es por ello que, mérito a ello, se ha tenido diversas declaraciones, recabación de información pública y, en especial, diversos registros de llamadas telefónicas, las cuales hemos transcrito y de las cuales también el señor Cárdenas ha afirmado que es su voz en 77 de ellas. Así también, respecto al cuestionamiento que se hace a la estructura de la organización criminal, el señor abogado me hace mención a la señora Berta Rojas como principal testaferra, y le recuerdo al señor abogado que estamos aquí respecto a la imputación por el señor Cárdenas Tovar. La señora Berta Rojas tiene otro tipo de imputación con otros hechos en materia de imputación, también como miembro de la organización criminal, pero libre. Respecto a la suborganización criminal que se hace mención, esta denominación que hemos hecho respecto a la suborganización es por un tema didáctico y de diferenciación de las organizaciones criminales existentes, tanto la que estamos demostrando el día de hoy con relación al partido político Perú Libre, y la otra con relación a la en que está dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, respecto de la cual se tomó conocimiento para iniciar investigaciones por el delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Respecto a la vinculación del señor Vladimir Cerrón con el señor Cárdenas, resulta necesario precisar que el señor Cárdenas llega como militante del Partido Político Nacional Perú Libre, pero para que éste pueda asumir su calidad de secretario regional de organización nacional, tiene que haber el visto bueno no solo del Comité Ejecutivo Nacional, sino también del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas como miembro del mismo y como secretario general y representante legal del partido. Asimismo, también se tiene conocimiento de que el señor Cárdenas
ha sido servidor y funcionario de diversas entidades en el departamento de Junín durante la primera y la segunda gestión del señor David Roycerón Rojas. Con relación al año de inicio de la actividad criminal por parte de la organización, se tiene que habría iniciado en el año 2010 efectivamente, pero no necesariamente con los miembros que se encuentran hoy día sentados en el penal, sino con la creación del partido político y la postulación del Movimiento Político Regional Perú Libre para la obtención de la presidencia del gobierno regional de Junín, con lo cual se habría iniciado el plan criminal del señor Cerrón para enquistar en diversos puestos funcionariales de confianza a personas allegadas al partido y de su estrecha confianza, y con ello poder iniciar el esquema criminal de recaudación de dinero a través de la ejecución de diversas actividades criminales, como es el delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Como vemos hoy en día con la Dirección Regional de Transporte de Junín como ejemplo de ello. Con relación a la transcripción que se tiene de la conversación entre el señor Cárdenas y el señor Vilca Poma, le agradezco al señor abogado por haber leído la transcripción completa, ¿no? Para también aclarar que de esa conversación se hace mención en esa frase de así dile P, se hace referencia al señor Reyes Alguerán, quien en ese momento era director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, quien también tenía que dar su visto bueno para que se cometan estos ilícitos con relación a actividades criminales relacionadas contra la administración pública, corrupción de funcionarios. Con relación a la función que tiene el señor Cárdenas respecto a secretario de Organización Regional, ya hemos reiterado que no era su función la de recaudar dinero ni aportes dentro del partido y a las personas vinculadas al partido, que esa función le era encomendada al secretario de Economía. Y con relación al estatuto, ya determinaba quiénes podían realizar sus aportes, en cuánto, ¿no? En qué momento y en qué situaciones. Hablar de que la organización podía realizar cualquier actividad, o cualquier persona de la organización podría realizar cualquier función, cualquier actividad, cualquier labor, ya sería desacreditar el estatuto de organización que toda organización política tiene y mantiene a través del tiempo, y los acuerdos llevados a cabo por parte de cada organización política. Eso también es de naturalizar, ¿no?, las funciones que tiene cada uno de los secretarios, porque si es así, no debería haber estatuto. Entonces, señor juez, si supuestamente es una organización política debidamente estructurada y organizada con sus lineamientos, estos deberían ser respetados por todos sus integrantes, y no hacer lo que quiere cada uno en base a acuerdos verbales, porque si el señor ha ejecutado actos funcionales dentro de la organización política que no le corresponden, debería demostrar cuál es el acuerdo para que él realice este tipo de actos. Así también respecto a la participación del señor Cárdenas a través de las entidades bajo la competencia del gobierno regional, lo que queremos demostrar es la injerencia que tiene el señor como secretario de Organización Nacional del partido a través de estas, demostrando pues con el registro de llamadas telefónicas, ¿no?, el conocimiento y el miedo que tendrían estas personas, más que nada para atender y aceptar lo que este señor requería respecto a los aportes de dinero. Y como en algunas otras conversaciones hemos señalado, si no cumplían con esto, simplemente se les removía de su cargo o se les retiraba del cargo que estaban ejerciendo con relación al Partido Político Nacional Perú Libre. También el señor abogado no habla de las conversaciones entre el señor Cárdenas y la señora Mayumi López Unciguay. La señora Mayumi López Unciguay ha sido proveedora de la Municipalidad Provincial de Huancayo, del Gobierno Regional de Junín, pero en las conversaciones se tendría una determinada confianza entre ambas personas, para lo cual la señora Mayumi había entregado diversas sumas de dinero a favor del señor Cárdenas, mencionando también los contratos que ella habría obtenido dentro de las entidades vinculadas al partido. Con relación a los aportes al señor Cerrón por el tema de la reparación civil, creo que el señor abogado está o puede dar fe que todos los aportes que han ingresado a favor del señor Cerrón son ilícitos. Recordemos, señor juez, que esta es una investigación por lavado de activos, donde se investiga los actos de conversión, transferencia y ocultamientos que pueden registrar o ejecutar las personas que se encuentran hoy investigadas.
Es así, señor juez, que conforme lo declara la sentencia plenaria casatoria 1/2017, la convicción para ese tipo de delitos va más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del delito. En este sentido, el delito de lavado de activos. Señalando que una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos es un presupuesto necesario para poder iniciar este tipo de investigaciones. Recordemos que no estamos en una investigación por el delito de corrupción de funcionarios. No estamos hablando de actividad criminal relacionada a la omisión o abuso de las funciones, ¿no? O tareas encomendadas a los servidores y funcionarios públicos, sino la consecuencia o producción de estos para generar ganancias, efectos, dinero maculado, ¿no? O ilícito. Es por ello, señor juez, que debemos recordar a los abogados presentes que nos encontramos en una investigación por el delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal, para lo cual debemos demostrar los actos posteriores a la comisión de estos delitos, pero sí también tener una cierta certeza, porque no es obligatorio demostrar la actividad criminal previa generadora de estos activos maculados. Eso sería todo, señor juez. Bien, doctor. Duplica al mismo tiempo, sí. Sí. Gracias, señor juez. Se trata de que existan elementos de convicción, como he señalado, graves y fundados, pero que acrediten la etapa de ejecución del delito. No etapas preparatorias o de ideación. Ha señalado que el colaborador 4/2021 dice que ha dado información que finalmente ha dado lugar a declaraciones y a comunicaciones, en fin, pero que aterrice, ¿no? Y que nos diga en concreto cuáles son esas actividades ilícitas en concreto. Y eso es lo que viene cuestionando la defensa y no se ha pronunciado el señor fiscal respecto a eso. Pura actos preparatorios o pura actos de decisión, pero nada de actos de ejecución. Nos ha dicho de que la suborganización criminal es un tema didáctico, de diferenciación, pero es que no puede sostener eso porque está sosteniendo que hay dos organizaciones criminales, una en la Dirección Regional de Transportes y otra de ámbito nacional, y de las dos organizaciones criminales es el líder Vladimir Roy Cerrón Rojas, y en esas dos organizaciones criminales participan, por ejemplo, Marina Asunción Vázquez, José Eduardo Benzutarra, Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Francisco Moya Santana y Waldir Romualdo Vilcapoma. Es decir, se han desdoblado. Ellos pertenecen a dos organizaciones criminales diferentes, cada uno con su propia finalidad, su propia organización, su propio reparto de tareas. Y eso no existe, eso no hay. No hay suborganización, ni tampoco hay dos organizaciones. Entonces, eso, al no quedar debidamente demostrado y especificado, aclarado, impide que siga con esta hipótesis el Ministerio Público de organización criminal. También ha señalado de que se inició esta presunta organización el año 2010, no con los miembros, dice, que actualmente para los cuales está pidiendo prisión preventiva. Habrían sido otros, dicen, los que iniciaron. ¿Y dónde está el elemento de convicción de eso? Es que es también lo que la defensa está poniendo énfasis. Elementos de convicción de todo lo que dice el Ministerio Público acá, tiene que traernos su elemento de convicción, grave y fundado. No solo mencionar, porque lo que menciono y no traigo elemento de convicción no existe. Eso no debe ser tomado en cuenta. Lo que alego, lo pruebo. A nivel de sospecha fuerte, porque estamos en prisión preventiva, pero lo pruebo, lo acredito. Y con razonamiento inferencial, deductivo o abductivo. Es decir, con premisa mayor, menor e inferencia. Y eso no está. No nos está diciendo el Ministerio Público. También nos ha dicho
que agradece, dice que haya dado lectura a esa conversación entre Arturo Cárdenas y Vilcapoma Manrique. Perfecto, pero no cuestiona lo que sostiene la defensa. Lo que la defensa ha sostenido es que de esa conversación se demuestra que no hay ninguna organización criminal. No hay. Y que eso, a lo que se llega, es un acto de decisión. No es un acto de ejecución. De nada. También ha señalado de que su función no era la de recaudar, pero es que estamos, creo, siendo bastante claros. Si se tiene que recaudar fondos para una caución que es ajeno al partido, tiene que hacerse justamente fuera de lo que establece el partido, porque el partido no se encarga de eso. Y esos actos de recaudar fondos entre amigos, entre correligionarios, integrantes del partido, etcétera, eso no es delito. Ese es un acto simplemente de apoyo a alguien a quien ellos estiman y aprecian. Y nada más. ¿Por qué penalizar, tipificar ese tipo de conductas que son inocuas, que no tienen nada que ver para esta situación? También sería desacreditar el estatuto, pero ya señalé, es que eso no es parte del estatuto. Y Arturo Cárdenas no es 24 horas secretario general, él también ve otras situaciones, él también procura otras causas, otras finalidades. Es un ser humano que tiene muchas dimensiones, muchos proyectos, muchas aspiraciones. También dijo que su participación en otras entidades es para demostrar la injerencia y el miedo que le tenían. Otra vez, ¿dónde está el elemento de convicción preciso y concreto? A un trabajador, por lo menos uno, a quien él intimidó, amedrentó, coaccionó para que dé aportes. Si no, lo despedían o lo votaban. ¿Dónde está ese elemento de convicción? Cero, cero. Pura cuestiones gaseosas, superficiales. Pero hemos venido a escuchar cosas concretas, porque estamos en una audiencia de prisión preventiva. También dice, la conversación entre Mayumi López, Unciguay y Arturo Cárdenas. Véase, señor juez, cómo es que son cosas gaseosas. Dice que ella habría entregado dinero y a cambio se le habría favorecido con contratos. O sea, todo especulación, pura especulación, pero algo concreto. O sea, ¿qué contrato? ¿Bajo qué condiciones se le habría entregado de manera irregular un contrato? Si está en el OCE o se hace, está, y eso es público. Ahora, ¿fue contratación electrónica? ¿Fue contratación física? ¿Cómo fue? Para poder tener algo de idea si realmente sucedió o no, como viene sosteniendo el señor fiscal. Y cero, absolutamente. Todo es especulación. La defensa viene exigiendo el elemento de convicción concreto que acredita cada hecho que hace referencia al Ministerio Público, porque eso es lo responsable. No traer afirmaciones genéricas para tratar de sostener una prisión preventiva. Eso no, eso es irresponsable. Es la libertad de un ser humano y exigimos por lo menos ese nivel de rigurosidad. Y finalmente, señor magistrado, dice que hay aportes que estamos tratando el delito de lavado de activos, pero es que estamos en organización criminal. No entramos todavía al lavado de activos, porque ahí los elementos normativos de ese tipo penal son diferentes. Y también vamos a ver que no concurren. Entonces, acá hay una equivocación del señor fiscal al traer a colación en este momento ese tema. Respecto a lo que señalé de Berta Rojas López, y ahí hacía referencia, que eso se va a ver más adelante, eso no se ve ahora, pero es que no se confunda. Organización criminal, todo tiene que ver con todos. No es que yo voy a sostener organización criminal a partir de una o dos personas, eso no es así. Organización criminal es todos con todos. Y tiene que demostrarnos cuál es ese comportamiento organizado, coordinado y concertado entre todos. ¿Y qué estamos viendo hasta acá? Conversaciones aisladas de Arturo Cárdenas con otras personas, una sola conversación entre Arturo y Waldir Vilcapoma, ¿y los demás qué? O la conversación entre Arturo y Bermejo, pero ¿y los demás? Que supuestamente son cabecillas, por ejemplo, los cabecillas y Arturo Cárdenas, los cabecillas y Vladimir Cerrón,
los cabecillas y el cuarto nivel, que serían los captadores, ¿dónde están esas conversaciones? Cero. Entonces, ¿de qué concertación o coordinación estamos hablando cuando no hay ni un solo elemento de convicción, sino cosas aisladas? Porque recuérdese, en un gobierno, en una gestión, pueden presentarse actos de corrupción y no necesariamente ser una organización criminal, porque podría darse, es más, se da. Toda gestión, todo gobierno tiene actos de corrupción y no todos son organizaciones criminales. Pueden ser actos aislados, entre 1, 2 o 3 funcionarios, pero un gobierno regional es inmenso. Por 3, 2 personas no va a convertir a todo el partido político en organización criminal o a todo un gobierno regional. Eso es absurdo. Eso es inventar las cosas y forzar todo para sostener una hipótesis que a todas luces es insostenible. Eso es todo, señor juez. Bien, doctor, muchas gracias. Entonces hemos concluido con el primer presupuesto material, el examen realizado por el delito de organización criminal al investigado William Cárdenas. Como dijimos, debemos realizar el mismo examen por cada delito a todos los investigados. Tocaría realizar el examen al siguiente investigado, es decir, a Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique. Señor fiscal, ¿está preparado? Señor fiscal. Sí, señor juez. Bien, al mismo tiempo. Primero imputación y luego elemento de convicción. Para imputación tiene como máximo 10 minutos. Está bien, señor juez. Iniciamos la segunda imputación por el delito de organización criminal contra el señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique. En ese sentido, este despacho fiscal imputa al señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique en su calidad de coautor del delito de organización criminal, tipo penal contemplado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, como integrante de la organización criminal pero libre, rol que le da la posibilidad de desarrollarse en cualquier fase de desenvolvimiento de la organización criminal. Así pues, el señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique, como integrante de la organización criminal, se encontraría ubicado en el cuarto nivel de la jerarquía y organización de la misma, desempeñándose en el rol de captador de activos ilícitos y beneficiario también de dichos activos maculados. Rol que habría iniciado en mérito al vínculo del investigado con la organización política. Ello en mérito a su afiliación como militante del Movimiento Político Regional Perú Libre, aproximadamente el 26 de mayo del 2014 al 19 de agosto de 2019 y posteriormente su vínculo con el Partido Político Nacional Perú Libre desde el 19 de agosto de 2019 a la actualidad. Muy bien, dicho vínculo se evidencia aún más por el cargo que habría ocupado como secretario de organización regional desde la fecha del 21 de abril del 2018 al 19 de agosto del 2019, conforme lo señala el registro de organizaciones políticas. Así también se tiene en cuenta su candidatura al Congreso de la República por el Partido Político Nacional Perú Libre en representación de la región de Pasco. En ese contexto, el investigado evidenciaría una vinculación partidaria no solo con el líder de la misma, el señor Vladimir Roycelón Rojas, en su calidad de secretario general, sino también con otros miembros de la misma, como los señores Arturo William Cárdenas Tobar, Marina Asunción Vázquez López, José Eduardo Bendezú Butarra, Eduardo Daniel Reyes Alguerán y Francisco Moa Santana. Aunado a ello, señor juez, tenemos que, gracias a ese vínculo partidario con el líder de la organización criminal, el señor Vladimir Roycelón Rojas, y los miembros del mismo, el señor Vilcapoma Manrique habría sido beneficiado con su nombramiento en diversos cargos públicos, como es el haber sido designado durante la primera gestión del señor Vladimir Roycelón Rojas como director regional de producción de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, entre las fechas del 3 de enero del 2011 al 4 de enero del 2012. Asimismo, durante el año 2019 fue designado como director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín desde el 1 de enero del 2019 al 23 de abril del 2019. Así también se tiene que
Fue jefe de la Oficina de Transportes y Comunicaciones de Satipo desde el 22 de mayo del 2019 a enero del 2020, y también se tiene que fue jefe de licencias de conducir del circuito de manejo de Río Negro Satipo en diciembre de 2020. En ese sentido, gracias a su colocación en puestos clave dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, y debido a su estrecho vínculo partidario y cercanía con el líder de la organización criminal, el señor Vladimir Roycerón Rojas, se habría creado el contexto adecuado para que el señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique pueda ejecutar diversos actos ilícitos relacionados a delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, actividades criminales previas que habrían permitido la generación y recaudación de dinero maculado o de procedencia ilícita a favor del partido político Perú Libre, a su persona y a otros miembros de la misma organización criminal. En ese sentido, se tiene como base de imputación lo señalado por los aspirantes a colaboradores eficaces pertenecientes al caso 4-2021, denominado caso Dinámicos del Centro, en el cual el colaborador eficaz con código 1-2021 habría señalado que el señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique fue enviado como jefe de evaluación a la ciudad de Satipo, Río Negro, con la finalidad de seguir recaudando fondos para la campaña de Perú Libre, realizando para ello coordinaciones con Marina Vázquez López, José Eduardo Méndez Ubutarra y Daniel Reyes Alguerán. Asimismo, se tiene también lo señalado por el colaborador eficaz número 4-2021, quien señaló que los señores Francisco Moda Santana y Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique estuvieron a cargo de financiar los viajes a la ciudad de Lima y provincias que habría realizado el señor Arturo Cárdenas Tobar para respaldar la campaña del candidato presidencial, teniendo en cuenta que el dinero utilizado provendría o tendría un origen ilícito relacionado a las coimas producto de la emisión ilegal de las licencias de conducir dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Asimismo, se tiene que el señor Vilcapoma Manrique, junto con la señora Marina Asunción Vázquez López, ¿no? Habrían exigido o de alguna manera amenazado a los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, especialmente al personal CAS, para que apoyen económicamente de alguna manera a las campañas del partido político Perú Libre, y obligándolos también incluso a salir de sus horarios laborales para participar de las marchas o eventos del partido político, con la amenaza de no renovarles sus contratos, cambiarlos de puesto o de cualquier forma requerirles, bajo cualquier tipo de motivo, su participación o colaboración con ellos. También se tendría el señor Waldis Vilcapoma Manrique, sería persona que tendría una estrecha relación o vínculo personal con el señor Vladimir Roycerón Rojas, señalando que de las conversaciones que habría tenido con el líder de la organización criminal a través de diversas conversaciones de WhatsApp, ¿no? El señor Vilcapoma habría indicado que habría apoyado al hermano del líder de la organización criminal, al señor Waldemar Cerrón Rojas, con 10.000 soles a favor de su campaña. También se tiene en relevancia la conversación efectuada el día 4 de enero de 2021 entre los señores Cárdenas Tobar y Vilcapoma Manrique respecto a la solicitud de entregarle un cupo por parte del señor Cárdenas Tobar al señor Waldis Vilcapoma, quien se encontraba laborando en la Dirección Regional de Transporte de Junín, para beneficiar a alguna persona de la consideración del señor Cárdenas, para lo cual también tenían que dar cuenta de ello al director regional en ese momento, el señor Reyes Alguerán. En ese sentido, ¿no? Se tendría que posteriormente de la recaudación de todo este dinero, el señor Vilcapoma habría sido también favorecido con la ejecución de estas actividades criminales, ¿no? Teniendo en consideración su aporte por $3.000, ¿no? A favor de la cuenta bancaria del Movimiento Político Regional Perú Libre, ¿no? Entre otro tipo de accionar ilícito. En ese sentido, conforme a lo que hemos señalado, señor juez, se tendría que el señor Waldis Romualdo Vilcapoma Manrique sería integrante de la Organización Criminal Perú Libre, en el cuarto nivel de la estructura de la misma, desempeñando el rol de recaudador de activos ilícitos,
durante, durante el periodo que éste habría tenido la calidad de funcionario o servidor de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, ¿no? A fin de recaudar dinero de presunto origen ilícito, los cuales posteriormente serían acopiados por su persona para favorecerse a sí mismo o a favor del mismo partido. Ello bajo las órdenes, ¿no?, de los cabecillas o líderes, en este caso el señor Vladimir Ruiz Cerón Rojas, con quien tenía una estrecha relación de amistad, conforme ya lo demostraremos con los elementos de convicción, ¿no?, y con las transferencias, ¿no?, este habría realizado a favor del movimiento político o Partido Político Nacional Perú Libre. Eso sería todo, señor juez. Señor fiscal, está concluido, ¿verdad? Así es, señor juez. Bien, muchas gracias. Entonces, usted ha usado 12 minutos. Señor abogado, de lo referido me ha llegado al mismo tiempo para su réplica. Bien, gracias, señor juez. Observamos que el señor fiscal y le imputa pertenecer al cuarto nivel en su condición de militante del partido político Perú Libre. Él habría sido favorecido con estos cargos que él habría ocupado, señala en la Dirección Regional de Producción, en un inicio, y posteriormente en la Dirección Regional de Transportes. Respecto a la Dirección Regional de Producción, no nos ha dicho nada si ahí hay actividades ilícitas o no hay actividades ilícitas. Por ende, es impertinente ese dato que trae a esta audiencia el señor fiscal. Nos dice que él ocupaba el cargo de secretario de organización regional, que habría sido candidato. Estas actividades no son ilícitas, son actividades lícitas, son derechos políticos a los cuales él ha accedido, y no tiene por qué verse esto como una actividad delictiva. También nos ha señalado que tendría vinculación con Vladimir Cerón Rojas. Hasta este punto vemos cómo es que él es solamente integrante de un partido político y como tal ejerce las funciones que se le encargue y punto. Acá luego nos ha señalado un dato bastante interesante y estaremos atentos cómo es que se va a poder o cómo se va a evidenciar los elementos de convicción. Dice que él tenía relación con todos los integrantes del cuarto nivel, con Marina Asunción Vázquez, Bendesugutar, etcétera. Entonces, ya en la etapa correspondiente vamos a poder apreciar, señor juez, cómo es que no hay eso, no existe esa conexión entre estas personas. No va a haber elementos de convicción, conversaciones de contenido ilícito, absolutamente nada de eso. También vamos a ver cómo es que no va a haber ningún elemento de convicción relacionado a actos de ejecución de presuntas actividades ilícitas. También dice que fue designado en un inicio como director de Transportes y Comunicaciones de Huancayo, de la región Junín, luego fue trasladado a Satipo para que pueda asegurarse la continuación de estos actos ilícitos. Vamos a ver, señor magistrado, cuando ya sustente el fiscal, cómo es que no hay ningún elemento de convicción de un acto ilícito cuando él era director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y cuando ya se encargó de la jefatura de Satipo, también vamos a ver cómo es que no va a haber ningún elemento de convicción grave y fundado de ningún acto de ejecución, de ninguna actividad ilícita, más que meras conversaciones descontextualizadas. También vamos a ver como el caso de algún otorgamiento de una sola licencia de conducir de manera irregular, ilícita, no va a haber, señor juez, no va a existir.
y estaremos atentos en ese momento para poder evidenciar, señor magistrado. También vamos a ver cómo es que ha traído declaraciones de colaboradores eficaces del caso Dinámicos del Centro a este otro caso, pero sin haber hecho ninguna corroboración de los mismos, porque como es sabido, tiene que haber corroboración para tenerlo en cuenta. También vamos a ver que no va a poder demostrar el señor fiscal que hay dinero que tenga como origen la emisión de licencias de conducir de manera irregular. No va a poder demostrar eso el señor fiscal. También nos ha señalado de que habrían exigido, Waldir Vilcapoma y Marina Vázquez, habrían exigido o amenazado a los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para que estos hagan aportes o salgan a marchas. También la defensa va a poder evidenciar en su momento, señor juez, ningún elemento de convicción de alguna amenaza que hayan hecho a un solo trabajador. 0 elementos de convicción. También vamos a ver, señor juez, cómo es que dice que había una relación estrecha con Vladimir Cerrón y que habrían conversaciones, que habría apoyado a Waldemar Cerrón con 10,000 soles a favor de su campaña. Eso no es ilícito. Apoyar a una campaña política no es ilícito. El financiamiento ilegal de partidos políticos tendría que plantear el Ministerio Público a través de la emisión de la punición de este tipo de conductas, de las fechas. Pero eso, el solo hecho de aportar a una campaña, siendo un acto aislado, no es que aportó de manera frecuente, siempre lo hizo, o que ese dinero provino de actividades ilícitas debidamente comprobadas. Es decir, captó 100,000 de la emisión de licencias de conducir de manera irregular, al haber favorecido a 50 usuarios, y de esos 100,000 soles destinó 10,000 para Waldemar Cerrón. Eso sería serio. Y ahí sí habría un nivel de graves y fundados elementos de convicción. Pero se va a poder apreciar que no va a haber ni un caso de emisión irregular de licencias de conducir, ni uno solo. Peor aún, que producto de esa emisión irregular o ilícita de licencias de conducir, se haya obtenido 10,000 soles que hayan sido destinados para Waldemar Cerrón. Eso peor. No va a haber ni un solo elemento de convicción. Solamente especulaciones. Eso sí, obviamente. Pero no se trata de especular en esta audiencia, sino de venir a traer graves y fundados elementos de convicción con razonamientos válidos, no inválidos, no ilógicos. También vamos a ver, nos dice que sería integrante de la organización criminal y él sería el recaudador. Pero se va a ver recaudador. Si es recaudador, qué bien, habrá un solo elemento de convicción en el que él recaudó por lo menos 1,000 soles, 100 soles, no sé, de alguien debidamente identificado, de un hecho concreto particular, por lo menos uno. Y eso no va a poder demostrar en esta audiencia el señor fiscal, porque no ha sucedido eso. También ha señalado que actuó bajo órdenes de Vladimir Cerrón Rojas, con quien tiene una estrecha amistad. Vamos a ver que no va a haber ninguna orden de Vladimir Cerrón hacia Waldir Vilcapoma. Ninguna orden en la que le diga a Vladimir Cerrón, haz determinado acto ilícito, consígueme dinero con actos ilícitos, concretos. Eso no va a existir. Y eso lo vamos a evidenciar oportunamente. Ni para él, ni para su beneficio, ni para favorecer al partido político Perú Libre. Eso es todo, señor magistrado. Bien anotado, muchas gracias. Réplica, señor fiscal, 5 minutos. Sí, señor juez, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, doctor, se lo escucha.
Bueno, señor juez, recordarle al señor abogado que la imputación por delito de organización criminal en el presente caso es por la participación que habría tenido el señor Walder Romualdo Vilcapoma Manrique respecto a la recaudación del dinero presuntamente ilícito obtenido a través de las ganancias o efectos provenientes de las actividades criminales previas relacionadas al delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios. En ese sentido, no es deber del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, demostrar actos de corrupción. Y creo que eso está bien establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Los hechos en materia de investigación por el delito de lavado de activos le corresponden a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Lo que venimos aquí a demostrar es la participación posterior a la generación o a la ejecución, de actividades criminales previas relacionadas al delito de corrupción de funcionarios. ¿Cómo esas ganancias o efectos, con la participación del señor Walder Vilcapoma Manrique, han podido finalizar o aterrizar no solo a favor de a través de su patrimonio económico, sino también al sistema económico del Partido Político Nacional Perú Libre o a través de sus miembros, ¿no? O cabezas de la organización criminal, como es el caso del señor Vladimir Roy Salón Rojas. En ese sentido, a través de la imputación y los elementos que vamos a posteriormente señalar, demostraremos cómo el señor Walder Vilcapoma Manrique ha tenido participación, conocimiento, ¿no?, de los actos ilícitos ejecutados dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, hechos que habrían permitido la generación de activos maculados, no solo por parte de su persona, sino también de los otros miembros de la organización criminal que se encuentran presentes el día de hoy. Eso sería toda mi intervención, señor juez. Bien, doctor. Entonces, el abogado desea agregar algo para concluir este punto. Sí, sí, señor magistrado. Muy concreto nomás, en el mismo tiempo del señor fiscal. Organización criminal tiene elementos descriptivos y elementos normativos. Y esos elementos de convicción deben estar dirigidos a eso, a la estructura del delito. Entonces, solamente nos está dando a conocer tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Esa es la tarea, dice, que Waldir Vilcapoma tuvo, de recaudador, de captador. Ya. Pero en cuanto a la coordinación que él tiene con el líder o con los otros niveles, eso es lo que cuestiono. No hay esa concertación con los otros integrantes. En cuanto a la permanencia en el tiempo, si este fue estable, permanente o a tiempo indefinido, tampoco no nos muestra cuáles son los elementos de convicción de ese elemento. Ahora, de las actividades destinadas a cometer delitos, dice que es de corrupción de funcionarios y nos señala que eso él no, en esta audiencia no se va a demostrar, pero es que si no hay actos de corrupción, ¿cómo es que se hace una organización criminal sin acreditar ni un solo acto de corrupción? Tendría que decirnos en concreto cuáles son esos actos ilícitos que pensaban cometer y para lo cual conformaron esta organización criminal. Por eso es que hago referencia, y el mismo Ministerio Público nos está diciendo, las dos actividades en las que se han centrado son otorgar licencias de conducir y colocar a funcionarios para pedirles dinero a cambio de eso, de colocarlos o de no removerlos. Entonces,
Si nos está diciendo que esas son las dos actividades que han realizado las personas para las cuales está pidiendo prisión preventiva, tiene que detallarnos de qué forma ha sido eso, a quién se le favoreció, a quién se le colocó, cómo es que se le colocó. Eso es lo que viene sosteniendo la defensa. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, señor abogado. Con ello hemos concluido la imputación respecto a organización criminal al señor Waldis Romualdo Vilcapón Manrique. Tocaría al señor fiscal desarrollar sus elementos de convicción. Señor fiscal, en 11 minutos, porque a las 5 vamos a cerrar. Sí, señor juez. Bien, como principales elementos de convicción, este Ministerio Público quiere señalar, en primer lugar, el anexo 14, obrante a folios 2454 a 2457, el cual es el acta de transcripción de la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave 1-2021, de fecha 28 de junio de 2021, ¿no? Recopilado en la carpeta fiscal 154-2019, respecto del cual el colaborador eficaz 1-2021 señala en su manifestación que en el año 2019 el Partido Político Perú Libre ingresa a gobernar en la región Junín y en ese interín llegó como director regional el señor Waldis Romualdo Vilcapón Manrique, quien estuvo como 4 meses aproximadamente en ese cargo. Y posteriormente es destituido ya que él desconocía las funciones en el sector público. Posteriormente también señala que en relación a la organización criminal, enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, eran los señores Bendezú Butarra y Marina Asunción Vázquez López, quienes estaban empoderados en la institución y exigían su colaboración con la campaña al personal contratado CAS, a los trabajadores nombrados por ser viejitos, por lo cual los querían arrinconar. También el señor Waldis Romualdo Vilcapón Manrique, una vez que lo sacan de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, lo envían como jefe de evaluaciones a la ciudad de Satipo, Río Negro, con la finalidad de seguir recaudando fondos para la campaña Perú Libre, donde ha estado desde su salida como director. Asimismo, conforme al anexo de 15, obrante a folios, perdón, D17, obrantes a folios 2465, a folios 2469, acta de transcripción de declaración de aspirante colaborador eficaz con clave 4021, de fecha 26 de julio de 2021, a través de la cual se tiene que el aspirante con código 4021 responde ante la pregunta número 6, que sí les exigían aportes a todos los trabajadores contratados, aunque no sean del partido, era obligatorio para la permanencia del puesto de trabajo, y que si no aportaban, se sacaban del trabajo con algún pretexto. En ese contexto existen también depósitos a las cuentas de ahorro del BCP a nombre de los señores Dina Boluarte de Segarra y Braulio Traje de Apellido, respecto del dinero que estaba estimado al pago de la caución de reparación civil a favor del señor Vladimir Roystrón Rojas, por cuanto la orden era depositar 100 soles por cada trabajador. Así también tenemos el anexo T20, obrante a folios 2480, 2530, disposición fiscal 16-2022, de fecha 21 de octubre de 2022, a través de la cual se formaliza la investigación preparatoria respecto del caso denominado los tiranos del centro, con relación a la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde también se habrían generado diversas ganancias ilícitas. Anexo de 21, obrante a folios 2531 a 2546, disposición fiscal 36, de fecha 3 de octubre de 2022. Se observa también fragmentos de la declaración del aspirante colaborador eficaz 4-2021, en la cual narra hechos irregulares que habrían cometido conjuntamente con los demás miembros de presunta organización criminal. Anexo 22, obrante a folios 2547 a 2555, acta de apertura deslacrado y copiado de fecha 23 de septiembre de 2021, obrante en el cuaderno de información trasladada proveniente del caso 154-2019, denominado Dinámicos del Centro, a través del cual se advierte diversas conversaciones que habrían mantenido los investigados Vladimir Roystrón Rojas y Waldis Romualdo Vilcapón Manrique, las cuales se encuentran relacionadas a las diversas coordinaciones
sobre aportaciones para la campaña electoral, así como el aporte depositado y su respectivo comprobante. Anexo 24, obrante a folios 2566, acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones y escuchas legales de fecha 4 de enero de 2021, a través de la cual se advierte que el investigado Waldis Romualdo Vicapo Manrique sostiene una conversación con el investigado Arturo William Cárdenas Tobar el día 4 de enero de 2021 con relación a la conversación que se tendría respecto a la solicitud de un cupo, ¿no?, para la colocación de alguna persona a fin de ser favorecida con relación a la expedición o aprobación de exámenes de manejo dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, conforme se escribe a continuación. Arturo: oye camarada, va a entrar uno por día. Waldis: ¿quién va a entrar? Arturo: va a entrar uno. Waldis responde: oye, ¿ya hablaste con el director? Porque está que jode. Arturo: ayer yo he conversado con él. Waldis: ¿con quién? Arturo: ¿cómo chambearán? Sí, porque me voy a mover, voy a estar en Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, sabes que no tengo chamba. Waldis responde: así dile, pues huevón, que no joda. A lo que Arturo responde: ya le dije un favor, si no, ¿con qué me muevo? Ya hermano, entonces, uno, diario. ¿Okay? Anexo de 25, obrante a folio 2567, a folio 2568, acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones, escuchas legales de fecha 5 de enero de 2021, a través de la cual se advierte que el investigado Waldis Romualdo Vicapo Manrique sostiene una conversación con la investigada Marina Asunción Vázquez López el día 5 de enero de 2021, en la cual Waldis le dice cómo es de mi casito, a lo cual Marina le responde: creo que es positivo. A lo cual Waldis le señala: ya me avisas si quieres algo, a lo cual la investigada le responde: no, ya estamos para apoyarnos. También tenemos el elemento anexo de 30, obrante a folio 2621 a 2628, informe 61-2019 de la DIRNIC, ¿no?, a través del cual se evidencia un conjunto de actos de coordinación destinados a favorecer o direccionar el trámite y emisión de licencias de conducir en sus diferentes categorías en el área de licencias de conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, respecto del cual se tiene que instruccionar coordinado y sistemático. Estaría dirigida a la Comisión de Ilícito Penal relacionado a los delitos contra la administración pública de corrupción de funcionarios, rasgo característico de las organizaciones criminales enquistadas en cada uno de ellos, con lo cual se habría producido ganancias ilícitas o efectos ilícitos de dinero presuntamente maculado a favor de la organización criminal Perú Libre, sus integrantes, entre otros. Anexo de 31, obrante a folios 2629. Anexo de 33, obrante a folios 2653 a 2675, informe 15 de 2020, de fecha 23 de enero de 2020, a través del cual se da cuenta que el señor Félix Miranda, Raúl Córdoba, Ignacio y otras personas, ¿no?, habrían favorecido a los postulantes George Brian de la Cruz Yacua y Dante Salazar Mejía para la obtención irregular de su licencia de conducir. Anexo 34, folios 2676 a 2755, informe 44 del 2020, de fecha 10 de octubre del 2020, a través de la cual se consigna una transcripción de escuchas legales de fecha 11 de agosto del 2020, en la cual intervienen los señores Arturo Cárdenas, Marina Asunción Vázquez, siendo que el primero le reclama a la señora Marina Vázquez, jefa de personal en ese momento de la Dirección Regional de Transportes y Junín, por la permanencia del señor Edgar Aranda como jefe de área de fiscalización, ya que él viene de la gestión anterior relacionado al ex gobernador regional Ángel Chupaico, ordenándole a Marina que no le renueven su contrato y lo dé por finalizado, y que el mismo Arturo, y señalando que el señor Arturo Cárdenas ya habría coordinado con los señores, con el señor Eduardo Daniel Reyes Alguerán, quien era director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, además que la señora Marina le habría señalado al señor Arturo Cárdenas que este trabajador, a quien se intentaba despedir o retirar de la entidad, está desde el año pasado, y que le pregunte al señor Waldis Romualdo Vicapo Manrique sobre su situación de retiro.
Anexo D35, obrante a folios 2756 o 2768, informe 14 del 2021, de fecha 10 de marzo del 2021, a través del cual se tiene que el señor Arturo Cárdenas habría tenido una conversación telefónica con la persona de Waldis Romualdo Vilcapó Manrique, a través de la cual se evidenciaría la influencia que posee el señor Cárdenas para coordinar con el señor Waldis, preguntándole quién va a entrar, a lo que éste le responde que entrará uno. Anexo de 36, obrante a folios 2769 a 2771, oficio 3149 de 2021, de fecha 21 de julio de 2021, a través de la cual se da cuenta de la existencia de una organización criminal denominada Los Inmigrantes, así como las actividades a las que se dedican estos, pudiendo extraer la siguiente información, pudiendo extraer información relacionada al señor Waldis Romualdo Vilcapó Manrique, quien registraría 7 inmuebles a su nombre. Anexo de 37, obrante a folios 2772 a 2816, oficio 184 del 2021, emitido el 11 de agosto del 2021, respecto del cual se observa el registro de procesos penales que tiene el investigado Waldis Romualdo Vilcapó Manrique, sino que a través de ese documento se acreditaría la conducta reiterativa cuestionada que habría tenido el investigado en mención, con relación a posibles delitos vinculados a contra la administración pública, corrupción de funcionarios. Anexo de 38, obrante a folios 2817, 2873, oficio 3747 del año 2022, de fecha 28 de noviembre del 2022, a través del cual se da cuenta que el investigado Waldis Romualdo Vilcapó Manrique registra 6 casos abiertos en su contra por los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, negociación incompatible, peculado, entre otros. Anexo de 39, obrante a folios 9169, copia del voucher de depósito correspondiente al Banco Interbank, de fecha 20 de julio de 2019, a través del cual se verifica la operación bancaria de depósito efectuada por el investigado Waldis Romualdo Vilcapó Manrique a favor de las cuentas bancarias del Movimiento Político Regional Perú Libre por el monto de $3.000, para lo cual se habría utilizado dinero de procedencia ilícita, y teniendo en cuenta las actividades criminales previas que habría cometido el investigado con relación a la organización criminal Los Dinámicos del Centro por el delito de corrupción de funcionarios. Anexo de 40, ¿sí? Están levantando la mano, señor juez. Sí, Sí, señor magistrado, disculpe, el centro penitenciario de Ancón 1 me está informando que a las 5 de la tarde van a ser retirados los internos de la plataforma virtual. sí, así hemos señalado al inicio que hasta las 5 tenemos una audiencia. Conforme, señor magistrado. Bien. Señor fiscal. Señor juez. Fiscal. Sí, señor juez. Para usted y para los abogados, si pudieran para las próximas audiencias graficar en pantalla, compartir en pantalla sus elementos de comisión para de forma simultánea ir calificando para no tomar más tiempo, ¿no? Porque usted está leyendo algunos puntos, claro, yo estoy tomando nota en los folders, pero es más transparente, es más interactivo tener a la vista los elementos de comisión que viene desarrollando. Entonces, aún le queda ver, doctor, para 10 minutos, doctor, continúe para desarrollar sus elementos. Si no concluye, lo podemos seguir en la siguiente audiencia, tal como se hizo con la audiencia anterior, ¿no? Solo que por el tema de los internos y por el trabajo propio que estamos realizando, a las 5 vamos a cortar. Yo creo que sería mejor, señor juez, porque como usted dice, si hay una mayor dinamicidad en cuanto a la presentación de repente de algunos PowerPoint para que usted pueda tener conocimiento del contenido sustancial de cada elemento. Doctor, entonces, doctor, realizar trabajo de PowerPoint es demasiada exigencia. Nos bastaría a todos, no solamente al juzgado, sino también como quiera que el canal de nuestra institución Justicia TV está proyectando esta audiencia,
graficar en pantalla completa el mismo elemento de comisión, la pregunta tal, la respuesta tal, el cuadro tal, el contrato tal, la comunicación tal, el mensaje WhatsApp tal, sin hacer uso de las diapositivas, sino de forma directa. Seleccione usted sus elementos de comisión directas y lo comparte, y así vamos desarrollando, e incluso el juez va tomando nota de los aspectos más centrales. Además de indicar el número de elemento de comisión y los folios, ¿no? Quizá, doctor, así podamos organizarnos para la próxima audiencia y cortamos aquí la continuación de la misma. Sí, señor juez, no habría ningún problema. Ya, porque esta experiencia lo hemos adquirido en horas de la mañana, tuvimos otra audiencia de prisión, o ayer, y continuamos mañana con otra audiencia de prisión en el que se ha proyectado de forma directa los elementos de comisión por ambas partes, y así se toma el dato directo de la pantalla. Así vamos a realizar entonces las próximas audiencias. Bien, entonces son las 4:54, el momento en que vamos a suspender la audiencia. Tocaría fijar la fecha de la reprogramación para continuar el mismo, y como quiera que mediante resolución administrativa de la Corte Superior se ha dispuesto que los magistrados de esta Corte ingresan al periodo vacacional por todo un mes, periodo en el que de modo excepcional los juzgados que van a atender en el periodo vacacional asumirán casos urgentes excepcionales vinculados a, por ejemplo, a casos de con detenidos, en el caso concreto, ¿no? Serían ciertos, 3 están con detención en prisión por otro proceso, otro expediente. Entonces, señor especialista de audiencia, de acuerdo a la agenda de trabajo de nuestro despacho, ¿cuál es la fecha próxima que tenemos probable? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. La próxima fecha, según la agenda judicial, estaríamos programando para el día viernes 3 de marzo de 3 a 5 de la tarde. ¿Viernes 3 de marzo o 10 de marzo? Viernes 10 de marzo de 3 a 5 p.m. A ver, viernes. Voy a revisar mi agenda, mi cuaderno, también tengo una agenda muy personal. 10 de marzo. Viernes 10, sí, estamos libres. De 3 a 5, ¿no? Sí, viernes 10 de marzo de 3 a 5 p.m. Ya, viernes 10 de marzo de 3 a 5. Muy bien. Señor fiscal, ¿algún inconveniente? ¿Alguna oposición? Señor juez, todo conforme. Bien, tome nota, doctor, en su libreta de trabajo o agenda. Señor abogado de Arturo William Cárdenas Tobar, ¿alguna observación, alguna imposibilidad material de continuar la audiencia en esa fecha y oportunidad? No, conforme. Bien, doctor. Para usted también la misma recomendación. Cuando le toca hacer frente a los elementos de comisión señalados por el Ministerio Público, como usted en uno de los puntos específicos ha señalado, por ejemplo, el Ministerio Público de forma conveniente, dijo usted, ¿no? Solamente lee unas preguntas, unas respuestas de manera parcial, limitada. Pero, señor juez, las preguntas, las respuestas son mucho más en números, en extensión. Y usted puede usar la pantalla de esta audiencia virtual para hacer saber esas inconsistencias que pueda anotar. Eso es solamente como un ejemplo. Señor abogado, puede prepare sus posiciones, contradicciones o posiciones contra lo postulado por el Ministerio Público para también tomar nota directa. Así la audiencia se hace más interactiva y no un monólogo que muchas veces se queda en la voz y en el audio. Así también, como ya se anticipó, como estamos tomando el servicio del canal de televisión de nuestra institución, el público puede nutrirse de forma directa también por el principio de publicidad y transparencia y oralidad de lo que se va conociendo en el desarrollo de la audiencia. ¿Lo entendido, doctor? Sí, señor juez. Sí, señor juez. Bien, abogado de Eduardo Daniel Reyes Salguerán. Correcto. ¿Algún inconveniente material para continuar la audiencia en la fecha y el momento indicado? Ninguno, señor juez. Ahí está.
Bien, señores, por las razones ya antedichas, la audiencia se reprograma para la fecha indicada, 10 de marzo, 3 de la tarde a 5 de la tarde, un día viernes. Son 4 de la tarde más 58 minutos, momento en que se desarrolla la audiencia, se suspende hasta el momento ya indicado. Muy buenas tardes, puedan desvincularse de la audiencia Victoria en la oportunidad que así lo consideran. Buenas Señores, tardes, jueces, diputados, colegas, señores diputados. Buenas tardes. buenas tardes.